Loco soy yo. Amén. ¿Cuántos se sienten loquitos? Tenemos que tomarnos menos en serio y reírnos un poquito más de nuestra locura. Y dejar de esperar que los hermanos nos vean como seres especiales y angelicales, que no lo somos. Amén. ¿Qué más? Seguir a Jesús es estar con los 11 locos. ¿Dónde? Perdonar. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos años tenés vos? 6. ¿Y vos tenés que perdonar? ¿Sí? ¿A quién? ¿A todos? ¿Y a tu hermanita? ¿No es tu hermanita? Pero a ella también. ¿Los chicos están entendiendo? Me animaría mucho que ellos entiendan. ¿Cómo? No podemos salir del bote, dice acá. Te comen los tiburones. ¿Qué más? Aprender a vivir en el bote. Mirar la viga en el ojo propio. Amén. ¿Qué más? Soy el peor del bote. ¿Qué más? Poner la otra mejilla. ¿Cómo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Tratar al otro como me gustaría ser tratado. Amén. Amar al prójimo. ¿Quién dijo amar al prójimo? Pero este hermano ha estado... Me parece que vos tenés que pasar acá y dar la palabra. Ese loquito está medio orgulloso, diría yo. Ese loquito está medio orgulloso. ¿Qué? Hay que considerar que a los 11 no los puedo elegir yo. Amén. De eso vamos a hablar ahora un cachito. No los elegí yo, sí. Los 11 están ahí para tratar algo de mi corazón. Amén. A pesar de las dificultades, el bote es la plenitud de Cristo. A pesar de las dificultades, el bote es la plenitud de Cristo. No yo, sino el bote, todos. Amén. Está más preparado. Es en la adversidad donde se conoce quiénes son los más preparados. Veo que han escuchado. Sí. Y es la adversidad lo que nos sirve para crecer. Yo no elegí a Jesús. Jesús me eligió a mí. Amén. Muy bien. La próxima ya pasas acá, ¿eh? La próxima yo me voy. Te dejo a ti. Jesús está en nosotros, no en mí. En nosotros. Amén. Capaz que es el que tiene que hacer todo el laburo de... ¿Qué? ¿Aprender? ¿Aprender a callarse en tiempos de tempestad? Amén. Veo que entró el mensaje. Yo quisiera detenerme un segundo a profundizar esto que dijo Esteban. Yo no elegí a los otros. Ni yo elegí a Jesús, sino que Jesús me eligió a mí, pero tampoco yo elegí a los otros. Los que están en ese bote los eligió ¿quién? Jesús. ¿Vos vas a discutir con Jesús que están mal elegidos? Casi quiero, dice acá. En este bote, ninguno hubiera elegido al otro. Algunos dicen, a veces, y no me ha pasado esto hace mucho, hace muy poco tiempo uno me dijo, a veces tengo menos problemas con los del mundo que con los de la iglesia.
¿A qué se refiere? Que él sale a andar a algún deporte, alguna actividad que le gusta hacer y que justamente al otro le gusta hacer y que las hacen juntos. Obvio. Ese lo elegiste vos y encima te encontraste haciendo lo que te gusta y bueno, tampoco es muy difícil que te vaya bien. No salís demasiado de los temas. Si vos te juntás con un inconverso y te lo encontraste, vamos a suponer que te gusta jugar al tenis y al otro le gusta jugar al tenis, los dos tienen la misma raqueta, los dos tienen la misma zapatilla, bueno, se juntan, ¿de qué hablan? De la zapatilla, de la raqueta, y bueno, mucho lío no van a tener. Pero resulta que en el bote no te metió uno que juega al tenis, nunca en su vida jugó al tenis. Es más, le gusta el fútbol, le gusta otra cosa, y odia el tenis. No entiende a los tenistas los ve como locos. Entonces el que elige los del bote es Jesús y son los que Dios eligió para justamente hacernos a la imagen de Cristo. Amén. A mí me parece que tendríamos que arrancar con las preguntas ahora para no dejarlas. La primera, que yo, como la persona que la hacía se tuvo que ir, me parece muy válida poder hacerla acá, es, bueno, y cuando uno ve un error en el hermano, cuando uno ve que el hermano hizo algo indebido, ¿hasta dónde llevamos este asunto de ver la paja en el ojo del hermano, no ver la paja y concentrarnos en la viga? Esto de obsesionarnos con nuestro propio mal y ser inocentes con la maldad del otro, ¿hasta dónde lo llevamos? Me parece una pregunta válida, ¿no es cierto? Por eso la estoy trayendo acá. Yo acá voy a dar mi opinión. En el Nuevo Testamento tenemos un montón de situaciones juzgadas por la iglesia. Evidentemente los apóstoles no tenían problema en confrontar el pecado en las iglesias. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo entrega a Satanás a un hermano de la iglesia, porque estaba cometiendo un acto de inmoralidad y los recrimina a los hermanos de Corinto que no estaban haciendo nada al respecto. ¿Me siguen? No es que tenemos que volvernos inocentes, irracionales, porque la iglesia es un lugar de santidad. Y entonces, ¿cómo se manejan estos dos aspectos? Y déjenme argumentar en una simple declaración. Hay una gran diferencia entre expresarle a un hermano una molestia que yo siento, un fastidio, que tiene una connotación absolutamente egocéntrica, motivada especialmente por mi egocentrismo. Es decir, porque el hermano habló algo que no me gustó, y quiero subrayar, no me gustó, me viene con yo, y es individualismo. Y otra cosa es hablar con amor con un hermano que pecó contra Dios. ¿Se entiende esto? Porque en el primer caso yo estoy yendo a mi hermano para expresar una molestia personal, privada mía, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿por qué no te gusta jugar al tenis? Y a mí me molesta, porque vos no hablas nunca de tenis. ¿Verdad? Decimos en Argentina, violín en bolsa. Vas a convivir con este otro miembro del bote que no le gusta lo que a vos te gusta y que tiene todo el derecho de ser así. Y lo último que Dios quiere es que vos trates de transformarlo a tu imagen. ¿Se entiende? Y probablemente ese hermano también está molesto con vos de que no te gusta el fútbol que a él le gusta. Estoy tratando de ser acá ilustrativo, ¿no? Pero si el hermano que está en el bote está contradiciendo en alguna medida la ley de Dios, y yo estoy viendo que mi hermano está fallando a Dios,
y no estoy yendo porque a mí me molesta, sino porque a Dios le molesta, porque va contra la voluntad de Dios, entonces yo tengo mi corazón limpio, porque no estoy motivado por ningún deseo personal. Al contrario, es de valientes ir a hablar con un hermano que está haciendo algo que a mis ojos parece ser pecado contra Dios. La palabra dice en Mateo 18 que si tu hermano peca, vayas y hables con él a solas. ¿Sí? Por lo tanto, hay un mandamiento de que si peca, ya no es una cuestión de gustos. Se trata de una clara contradicción con la palabra de Dios. Y entonces, ahí, ¿qué tenés que hacer? No vayas a toda la iglesia a contarle el pecado que tu hermano cometió. Vas a hablar con él a solas. Eso es amor. No le pidas consejo a otro para ver cómo le hablas al hermano. Pedí la guía del Señor y anda a solas. Ahora, si no te escucha, como el pecado es contra Dios, el hermano no tiene opción, te tiene que escuchar. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué dice la palabra que hacemos? Jesús dijo, ¿qué tenemos que hacer? 2 o 3 testigos, ¿sí? Entonces, ahí vamos, 3 hermanos, ahí te juntás con otros 2 o otros 3 y mira, acompáñame que tengo que hablar con fulano de tal y quiero que vos presencies la conversación. Vos cometiste este pecado y el Señor no le agrada. Ya no es una cuestión, a mí no me agrada, a Dios no le agrada. Amén. Y la casa de Dios es una casa de santidad. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no escucha a los 2 o 3 testigos y al hermano? ¿Qué dice la palabra que hay que hacer? Tenedlo por gentil y publicano. No sabemos qué hizo el hermano. Acá no dice si el hermano mató a otro hermano, si comió torta de más. Bueno, eso no sería un pecado, aunque sí podría serlo. Pero claramente es un pecado que por más leve que sea, sigue siendo una contradicción contra la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, fijémonos acá en el cuadro. ¿Cuál es el pecado más grande que cometió este? Que no escuchó. ¿Cuál es el pecado? No ir a la iglesia. No ir. No es excomulgado porque se puso nervioso un día y trató mal a otro hermano. Eso sería pecado. ¿Sí? Es excomulgado porque cuando vino otro miembro de ese bote y trajo a otros 3 miembros de ese bote y todos trataron de hablar con él, él dijo así: no me importa lo que ustedes digan, yo voy a seguir haciendo mi propia voluntad. Aun por más chico que sea el pecado que cometió, ese no es un discípulo de Cristo. Ahora tomamos nota todos cuando nos vengan a hablar. Amén. ¿Jugamos el juego este? Sí. Porque aún lo que estás explicando, lo volvemos a ver con nuestro prisma y ya estamos pensando, cuando me toca hablar con alguien va a pasar esto. Y esto es lo que tengo que hacer. El problema es que tenemos que pensar, cuando vengan a hablar conmigo, ¿qué va a pasar? ¿Entendieron lo que dice Esteban? Esto no es para que yo sepa cómo hablar con el otro, es ¿qué voy a hacer yo cuando venga un hermano a hablarme? Hay una muy buena motivación, más vale que escuches. Amén. La contrapartida de esto está en Mateo 5, cuando Jesús dice: oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga loco a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga inútil quedará expuesto al infierno de fuego. Mirad las actitudes hacia los hermanos a dónde van. ¿Sí? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y haz qué. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Déjenme decirles, hermanos, hay hermanos, hermanas que se la pasan orando y yo creo que Dios no los escucha. Tuvimos una charla el otro día con una persona que decía que alguien no puede perdonar porque no ora. Y yo le decía, en realidad no debe orar, tiene que perdonar. Porque si no perdona, no va a ser oída la oración. Se escandalizó este hermano, porque la oración parece ser el valor supremo de esta persona. Si un marido trata ásperamente a su esposa, ¿qué pasa con sus oraciones? No son oídas. ¿Y qué tiene que hacer? Lo dijo Jesús. Dejar primero la ofrenda, o sea, dejar la Biblia abierta ahí en el cuarto, dejar el aposento alto, el cuarto secreto ese, porque no hay nadie ahí, estás vos solo, y anda, salí a la cocina y pedile perdón a tu esposa. Pedile perdón a tu amigo, llamalo por teléfono, mandale un WhatsApp. Che, Ramiro, te tengo que pedir perdón. ¿Cómo te voy a tratar así? Ahora, si vos sabés que alguien tiene algo contra vos y no te lo expresa, pero vos sabés que tiene alguien algo contra vos, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo? Ir a reconciliarme. Ir a reconciliarme, tengo que arreglar el asunto. Ponte de acuerdo con tu adversario. Mientras tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. ¿Esto quién lo dijo? Es decir, no dejes las cosas sin arreglar. No se ponga el sol, dice en otro lado, sobre vuestro enojo. Es decir, arreglemos las cosas porque no hay oración que vaya a ser oída de un rebelde a la palabra de Dios. ¿Es importante la oración? Sí, pero es importante una oración que va a ser oída, no una oración que va a ser rechazada. ¿Amén? Perdonen que sea tan gráfico, pero esta carne no se mata si no es con oración y ayuno, no sé cómo decirlo. Estamos todos inmersos en esta cultura que no nos damos cuenta que el evangelio que no nos ayuda a obedecer a Jesús no es un evangelio. La base del discipulado es esta. Jesús nos enseñó muchas cosas más. Amén. No vamos a ir al cielo porque estábamos en un determinado grupo de hogar, porque formamos parte de tal congregación. Vamos a ir al cielo porque hicimos la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios? Adentro de un botecito, a veces bastante miserable en términos humanos, porque son lo inútil y lo menospreciado. Si no, no estarías en ese bote. Amén. Bueno, ahora sí, a ver, ¿qué otras preguntas puede haber? Vos tenías una, Gabriel. Hermanos, si alguno puede comprender alguna falta, vosotros que pueden restaurarse con espíritu de mansedumbre, considerando a sí mismo, no sea que también sean necesitados. Está leyendo Gálatas 6, 1 y 2. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta es la manera en que tratamos algo que vemos en un hermano, ¿no? No vamos para condenar, vamos para restaurar. Amén. Y siempre pensando que uno mismo está hecho del mismo palo. No sé si entienden esa frase. No es un ángel que no va a caer en ese problema. ¿Qué más? Había más preguntas hoy.
cuerpo de Cristo en la iglesia, que somos parte de algo de individualismo. Creo que eso llegó hasta la iglesia. A veces nosotros mucho la relación de cuerpo, ¿no? Para uno por otro, porque el individualismo es para que tú mencionaste que es muy importante que debemos ver nosotros mismos, debemos tener nuestra casa bien ordenada, la relación con el esposo, debemos velar con nuestra familia, para también que el entorno de la iglesia vaya creciendo en esa armonía. Pero desde un momento porque si hay un individualismo en la iglesia, a ver falta de amor. Si hay falta de amor, lo hace Para que todos lo entiendan, corregime si me equivoco o me olvido algo, pero él está preocupado por este individualismo reinante que hay en la iglesia, que realmente es tan ajeno a la escritura, y él habla de cuidar que este concepto no esté metido dentro del hogar donde estamos, porque si no la iglesia, esa va a ser la manera en que nos relacionamos con el resto, ¿no es cierto? ¿Entendí bien? Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que librarnos del amor a nosotros mismos. Algunos discutirían fuertemente esto, pero en ningún lugar de la Biblia Jesús dijo, ámate a ti mismo. Algunos dicen, bueno, lo dijo al decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de alguna manera está diciendo que yo me tengo que amar para poder amar al prójimo. Nunca Jesús dijo eso. Jesús dijo, ¿viste que te amás un montón? Bueno, con ese amor, ama a tu prójimo. Jesús nunca buscó, ni los apóstoles buscaron que los hermanos se autoamen. Ese es un desvío total de esta generación maligna y perversa. El que piensa que primero se tiene que amar a sí mismo, porque si no se ama lo suficiente, no va a poder amar al prójimo, no entendió nada. No hay ser humano que no se ame a sí mismo. El amor propio se puede expresar de muchas maneras, aún con baja autoestima. La baja autoestima es una exteriorización del amor propio. En el fondo, yo no me considero lo que yo tendría que ser. Yo hubiera querido ser otra cosa y no lo soy. ¿Y eso qué es? Amor propio. ¿Quién tendrías que ser? Vos sos lo que sos. Volvete siervo con lo que sos. Esto es una palabra que se aplica a cualquier grado de autoestima. ¿Amén? Algunos tienen el amor a sí mismo demasiado exteriorizado y se alaban a sí mismo también es amor propio. Pero lo que enseña la palabra es que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Bueno, vos creés que no te amas mucho, bueno, esa medida de amor tenés que tener al prójimo. Pero te puedo asegurar que el amor propio en tu vida existe tan fuerte como en la mía y como en cualquiera de los que estamos acá. Eso viene metido en la sangre. Entre paréntesis, la psicología ha sido la peor catástrofe del siglo XX. Los psicólogos han arruinado los conceptos básicos de la sociedad, de la familia, y hacen estragos de la sociedad. No digo que el 100%, debe haber alguno que tiene una mirada distinta, pero los conceptos de psicología, si quieren nos podríamos poner a hablar un ratito de la vida de Freud, el que empezó con el psicoanálisis y el tipo de personaje que era, y después, no sé, como la sociedad come principalmente comida chatarra más que comida sana, se tragó esta comida y nos ha influido inclusive en la iglesia y tenemos que cuidarnos muchísimo, ¿no? Bueno, ahí es una opinión personal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vayamos a algunos aspectos
que tienen que ver con cómo tratar situaciones entre nosotros. Ya empezamos a hablar de esto, ¿no? Pero dijimos que el marinero se lo conoce en la tormenta. Dijimos que el amor es solo amor en la adversidad. Y los que manejan aviones, los que manejan barcos, están siempre entrenados para situaciones que no les van a pasar muchas veces en la vida. Un capitán de barco no va a pasar por 20 huracanes, va a pasar por un huracán o dos a lo largo de su carrera. Pero no por eso tiene que dejar de estar preparado. Tiene que prepararse para ese huracán de manera que cuando venga sepa qué hacer. De hecho, los navegantes, los navegantes de aviones o de barcos, están constantemente practicando simulacros de las situaciones que se pueden dar. Y la Biblia es un libro que está escrito para tratar las situaciones normales que pasan en cualquiera de nosotros. No es que Dios dijo, vamos a escribir un libro así medio inspiracional y hablemos de este tema porque sí. En realidad, todo lo que hay en la Biblia es la anticipación de un padre a sus hijos en las cosas que sus hijos normalmente fallan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué dice maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Porque si no, los maridos estaríamos jugando a la Play. Y esa es la tendencia natural de no amar como Cristo amó a la iglesia. Nuestra manera de amar a veces natural tiene una connotación muy distinta a la que Cristo está proponiendo. Dice que la tenemos que amar como Cristo, que la alabó por medio de su palabra para presentársela a sí mismo una esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esto la mayoría de los varones no les sale de adentro. No nos sale de adentro. ¿Por qué hay un mandamiento a este respecto? Porque Dios nos está anticipando a la naturaleza carnal nuestra que no hace esto. ¿Amén? ¿Y por qué dice, esposas, sujétense a sus maridos como al Señor? ¿Por qué se imaginan que lo dice? Pues la tendencia natural de la mujer, ¿cuál es? Independizarse, ridiculizar al marido que no tiene la intuición que ella tiene. Ella se ve que va a 2 pasos adelante del marido, por lo tanto, normalmente pierde el respeto del marido. Y por eso viene este consejo de la Biblia de cómo tiene que reaccionar la mujer. Amén. La Biblia es una constante anticipación de aquellos aspectos en los que nosotros normalmente caemos. Entonces es necesario que entendamos cuál es el protocolo de manera anticipada para la tormenta. ¿Se entiende? Tenemos que saber qué hacer cuando alguien me ofende. Tenemos que saber qué hacer cuando alguien me defrauda. Tenemos que saber qué hacer cuando soy yo el que ofende y cuando soy yo el que defrauda. Entonces hablemos un poquito de eso. Créanme, amados, que estas cositas muy sencillas tienen el potencial de cambiar el ambiente de nuestro matrimonio, el ambiente de nuestro hogar, el fruto de crianza de los hijos, porque hasta que no pongamos en práctica esto, no tenemos el reino de Dios en casa. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que seamos expertos en los detalles de convivencia en ese bote. Y quiero insistir que en ese bote está tu esposa, están tus hijos, está tu esposo, tu marido, están los amigos más cercanos, los 3 o 4 o los 2 o 3 más cercanos a vos. Entonces, en ese ambiente que se van a dar los problemas. No se van a dar los problemas con un vecino de la otra cuadra que sigue a Cristo. Está la suegra, dice acá, en ese bote. Muy bien, estamos todos. Amén. La palabra dice, hermanos, si alguno no ofende de palabra, es varón
Perfecto. ¿Cuántos perfectos hay acá? No, no hay. O sea, en definitiva, estamos todos aceptando que ofendemos de palabra. ¿Sí? ¿Quién nunca ofendió? A nadie. Jesús. Pero el resto, somos todos los loquitos del bote. Entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos, cuando ofendemos a otros? ¿Qué hay que hacer? Miren qué sencillo. A ver. Pedir perdón. Lo que se destruye con palabras, ¿con qué se construye? ¿Cómo? Con palabras. Lo que te costó construir meses y meses, se puede destruir en un segundo. Entonces, si ofendimos de palabra, es decir, causamos un daño en otro o en otra, la pared que veníamos construyendo se desmoronó, ahora hay que construir otra vez esa pared. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a hablar y disculparme, ¿sí? Pero tengo que ser consciente que además del perdón, yo tengo que reconstruir lo que destruí. No sé el grado de las palabras que dije, pero dependiendo del grado de las palabras que dije, no va a ser solamente un pedido de perdón, sino que va a ser una afirmación constante hasta reconstruir lo que se destruyó con las palabras destructivas. Amén. No puedes decir, pero yo ya te pedí perdón, todavía seguís así. No, hacete cargo del daño que causaste. Cuando vos chocás el auto, lleva trabajo volver a ponerlo derechito. Y cuando dañamos una relación con un amigo, con la esposa, con el esposo, esas palabras resuenan en el oído del otro y no puedo forzarlo a un perdón automático. Así como yo pido perdón, también tengo que tener la paciencia de esperar y de restaurar y de reconstruir lo que yo destruí. ¿Sí? No puedo decir, ya está, te arreglé, pedí perdón, te arreglé. Lo único que sí te puedo decir es que puedes orar tranquilo. Si pediste perdón, si dejaste tu ofrenda en el altar y fuiste a buscar reconciliación, la obligación del hermano sería que te la dé. Pero yo no la puedo exigir. Pero sí puedo volver a Cristo y decir, Señor, ayúdame a sanar esta situación. No puedo ser egoísta y pensar, bueno, yo ya le pedí perdón, se acabó. Tengo que buscar constantemente hacer el bien y que Dios me guíe a restaurar esa relación, porque me va a ayudar a educarme a la próxima vez cuidar mucho más mis palabras. Amén. Es decir, nosotros vamos, pedimos perdón, pero no exigimos el perdón automático. Es más, puede ser que el hermano nos diga, no, sí te perdono, pero que la relación lleve un trabajo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? A veces uno se cae al suelo y se golpeó lindo y las heridas después duelen una semana. Por más que uno se levantó, las heridas duelen. Así que seamos pacificadores, reconciliémonos, busquemos la unidad. Amén. Ahora, ¿qué hago cuando el otro me ofendió? Ahora se pone interesante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Tengo que perdonar. No puedo decir, no me pidió perdón. Hermanos, el perdón es unilateral. No necesito que nadie me pida perdón. Yo, de corazón específicamente mío,
puedo resolver delante de Dios pasar por alto la ofensa. ¿O no? ¿No es un mandato de Dios? Orando, perdonad. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros las ofensas. Déjenme decirles que la dureza con la que exijo que el otro se disculpe se vuelve la dureza del propio juicio de Dios hacia nosotros mismos. Jesús dijo, porque con la medida con que medís, seréis medidos. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué hago cuando ofendí a otros? Pido perdón. Y el otro no me perdona, ¿qué hago? O no parece perdonarme, me dice de palabra que sí, pero en la práctica la cosa sigue ahí, se desmoronó, no se obtuvo la reconciliación perfecta. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar como un reconstructor. Cuando nos casamos con Silvia, el que nos casó se llamaba Augusto Erickson y era amigo de la adolescencia y juventud de mi padre. Y él había casado a mis padres. Y él mismo que casó a papá y mamá muchos años antes que pasara este día, nos casó a nosotros, Augusto Erickson, que está con el Señor. Y él nos dijo así, las palabras son el factor que construye o destruye. Dios construyó todas las cosas con su palabra. Y ustedes ahora, dice, se van a decir palabras. Y esas palabras van a sellar un pacto. Pero van a tener que cuidar las palabras que se van a hablar. Porque lo que lleva trabajo construir, y se construye principalmente con palabras, se destruye en un minuto. Y no se construye en un minuto. Lleva tiempo. Así que cuidemos nuestros labios. Cuidemos nuestras actitudes. Honremos la relación que tenemos con otros, seamos prudentes en nuestras palabras. Y cuando no logramos la restitución inmediata de una relación que nosotros hemos amenazado con nuestras palabras, nos ponemos al hombro la relación unilateralmente y hacemos todo lo posible para que esa persona se sienta amada y restaurada. Amén. Qué importante esto en el matrimonio. Qué importante esto de no ir a dormir enojados. Qué importante es que el ambiente del hogar sea un ambiente de unidad y que no haya tensión con palabras agresivas, palabras que violentan al otro, palabras que construyen, palabras que edifican. Amén. La mayoría de los problemas de este tipo ocurren porque no tenemos una relación bien plantada. Porque no hablamos las cosas con la sabiduría de Dios. Ya sea en el matrimonio o ya sea en las relaciones entre nosotros. Tenemos que aprender a discernir aquello que Dios está esperando de los que están al lado nuestro y tenemos que trabajar en pos de eso. Porque somos edificadores mutuamente de la casa de Dios. Y si nosotros, cuando vemos algo que se está manifestando en una relación determinada y no lo tratamos, no lo hablamos en el momento justo, lo vamos a hablar cuando estamos desprotegidos, estamos cansados y vamos a pronunciar palabras que son hirientes, que no están dichas con gracia, sazonadas con sal, y entonces ya se pierde la posibilidad de edificar. Pero debemos aprender a que si hay algo que vemos que no es la voluntad de Dios en nuestra esposa o en nuestros amigos, estemos constantemente, tengamos eso presente, oremos por eso y pidamos la guía del Señor para trabajar en esa área, porque lo más probable es que de eso surja edificación. Amén. Pero hablar
cuando estoy fastidiado, cuando estoy buscando mi propio bien, cuando se manifiesta mi individualismo, me va a llevar a destruir aquello que podría haber construido. Amén. Bueno. Yo quisiera terminar esta noche con algunos versículos que nos hablan de que el amor al prójimo es la única, el determinante que manifiesta que somos o no somos hijos de Dios. La palabra no dice, hermanos, conozcan mucho la Biblia. Con esto no estoy diciendo que no hay que conocerla. La palabra no dice que la vida en Cristo depende de la oración, por ejemplo. Tendríamos que mirar la Biblia con ojos prudentes. A veces nos obsesionamos con alguna verdad de la Biblia y transformamos esa verdad del todo de nuestra vida y terminamos siendo antibíblicos con una verdad que es bíblica. No sé si me entienden lo que quiero decir. Me estoy expresando bien. Vamos a suponer que me encanta la oración. ¿Quién puede negar que hay que orar? La palabra dice que hay que orar sin cesar. La palabra dice que oremos con toda oración y súplica por todos los santos, con toda acción de gracias. Jesús se retiraba a orar. Jesús se levantó un día y dijo, ¿no habéis logrado orar una hora? Es decir, hay que orar. Pero la oración no es el pilar, así como no lo presenta la Biblia de esa manera. Entonces yo puedo armar una comunidad de oradores, que tenemos una cadena de oración donde todos estamos orando las 24 horas porque nos turnamos 2 horas cada uno. Bueno, está bien, no está mal, pero no digamos que eso es lo que manda hacer la palabra de Dios. Las verdades en la Biblia están colocadas en proporciones determinadas. Y para ser bíblicos, tenemos que tener las mismas proporciones. Si yo quiero hacer una torta, necesito una cierta cantidad de harina, una cierta cantidad de manteca, una cierta cantidad de huevo y un poco de aceite, ¿sí o no? Si yo tengo una bolsa de 50 kilos de harina, no tengo para hacer una torta. Y muchos ven la Biblia así, se enamoran de una parte de la Biblia en detrimento de las otras. En otras palabras, quitamos de su correcta proporción las verdades tal como están escritas en la Biblia. Cuando en el Nuevo Testamento particularmente encontramos las cartas apostólicas, vamos a encontrar verdades en esas cartas apostólicas que con el solo hecho de estar ahí son bíblicas. Pero tenemos que ver cómo se aplican esas verdades. Vamos a suponer que nosotros creemos que los problemas se resuelven con oración y con ayuno. Bueno, ¿quién lo dijo eso? Pablo dijo eso. Por ejemplo, encontró a la comunidad de los corintios que tenían problemas entre sí. ¿Cuál fue la receta que Pablo les dio a los corintios? ¿Qué es lo que Pablo les dijo que tenían que hacer? Les voy a decir algunas cosas que Pablo no dijo. Pablo no los llama a un avivamiento. Nosotros esperaríamos un avivamiento de una iglesia como la iglesia de Corintios. ¿Qué tenían los corintios? No los puedo tratar como espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, porque habiendo entre vosotros disensiones, no son carnales, no sois carnales. Entonces, teniendo una iglesia que en el capítulo 1 dice, tienen toda sabiduría, han sido salvados por la gracia divina, no les falta ningún don, y están peleándose entre sí, ¿qué es lo que Pablo les dice? No les dice, tienen que ayunar y orar. Yo pienso que no se los dice porque sería contradicción.
¿Cómo vamos a orar si Dios no nos escucha cuando estamos enojando al hermano? Cuando tenemos disensiones. No es la respuesta. Entonces, con oración y ayuno no se resolvió la situación de los corintios. ¿Cómo resuelve Pablo el problema de los corintios? ¿Quién puede decir? Les enseña a corregir el problema que tienen. Les enseña a esperarse el uno al otro, a preferirse el uno al otro. Les enseña a escucharse el uno al otro. Les enseña a buscar a los sabios de la iglesia para que los ayuden a encontrar la solución a los problemas que tienen entre ellos. ¿Sí? Y finalmente le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si entendiese misterios y ciencia, si tuviese la fe de mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Nada. Le está diciendo esto a una iglesia llena de dones, que uno de los problemas que tienen es que nadie para de hablar en lenguas, nadie para de profetizar, no se esperan los profetas el uno al otro. Ojalá tuviéramos una iglesia así, diríamos nosotros. Imagínate una iglesia donde hay que decir, muchachos, no profeticen todos a la vez. Espérense, que hablen 4 o 5 y después que la iglesia juzgue. Ojalá tuviéramos ese problema nosotros. Pablo está diciendo, miren, cuando hablan en lenguas, que alguno interprete. Y si no, que se calle. No es linda una congregación donde tenemos, diríamos, esta es una congregación en pleno avivamiento. Pablo no la ve en pleno avivamiento. La ve como una iglesia carnal. ¿Y por qué? Porque habiendo disensiones entre vosotros, él dice, ¿no sois carnales? Bueno, acá tenemos una muestra de lo que el apóstol miraba. Los apóstoles, cuando ven una iglesia llena de dones y falta de amor, dicen, no sois nada. Y para asegurarnos de que no entramos en un misticismo amoroso, porque todos decimos, no, ¿cómo amo yo? Yo me vengo aguantando a esta gente, a estos loquitos del barco, me lo vengo aguantando, es un montón. Pero Pablo dice, el amor no busca lo propio, no se envanece, no es jactancioso, no se irrita. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. O sea que acá no hay una definición de amor sentimental. Lo que está diciendo Pablo es que si nos amamos así, no somos nada. Nada. ¿Me entendieron? Nada. Es decir, podemos mover una montaña. Veníamos con Bentley hablando de este tema. Me dice, papá, ¿vos alguna vez tuviste fe para mover una montaña? Digo, nunca. Ni me atrevería a decir a una montaña que se mueva. No podría decirle al vaso que se mueva. ¿Qué le voy a decir a la montaña? O sea, cuando uno piensa en una fe de ese tamaño, uno piensa, ya está garantizado que es un hijo de Dios. Es un gran siervo de Dios. Con que mueve el vaso nomás ya es un gran siervo de Dios. Y esa es una fe, eso me decía él justamente. Y si moviéramos la montaña, sería como un grano de mostaza. O sea, nada, en alguna manera nos está diciendo la Biblia que no tenemos fe. ¿No? Pero Pablo llega a decir que si tuviese la fe de mover montañas, pero no tengo amor, ¿cuánto dice que soy? Nada. Ahora déjame que te diga por qué. Porque ¿quién mueve la montaña? Si la moviéramos con la fe de un grano de mostaza, ¿quién la mueve? Dios, no es prueba de nadie. Dios, ¿y qué se creen? ¿Que Dios no movió montañas? Dicen que las montañas se han movido. Las movió Dios. No impresionamos a Dios con la fe de mover montañas. Pero déjame que te diga que cuando alguien ama, como dice Pablo, que no busca lo propio, que no es jactancioso, que no se envanece, que no se irrita, que todo lo sufre, que todo lo espera, todo lo soporta, el cielo se abre. A Dios no lo impresionamos con multitudes.
A Dios no lo impresionamos con dones, porque los dones los da Él. A Dios no lo impresionamos con conocimiento, con ciencia, con manifestaciones de supuesto avivamiento. Ellos parecían una iglesia en pleno avivamiento. Pero Pablo les dice, yo les muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino? Es el amor. Y si ustedes leen la carta, se van a dar cuenta que lo que Pablo quiere de ellos es que aprendan a valorarse el uno al otro. Les enseña a no tomar la cena indignamente. Y les explica, en el capítulo 11 y el capítulo 12, les explica que indigno es tomar la cena sin valorar el lugar que Dios le dio al hermano en el cuerpo. Les dice que tomar la cena indignamente es tomar la cena sin valorar el lugar que Dios me dio a mí en el cuerpo y renegar de ese lugar porque yo pienso que estoy para más. ¿Entienden la importancia que tiene este tema? Si se acerca el día de la venida del Señor, ¿saben cuál es el problema que Jesús dijo que va a venir? Que el amor de muchos se va a apagar. Es el amor lo que se va a apagar. Podemos estar llenos de dones, pero dice, el amor de muchos se apagará. Pedro dice, sabiendo que el día se acerca, tened sobre todas las cosas entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si se acerca el día, tenemos que cuidar, que se está acercando, ¿no? Tenemos que cuidar del amor. En los últimos tiempos, dice Pablo a Timoteo, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, dice, vendrán días peligrosos. Y la primera característica de los días peligrosos es que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Amados, no está hablando de gente del mundo, está hablando de gente de la iglesia. Estos hombres que Pablo le dice a Timoteo que tiene que evitar. No le dice, ponete a trabajar con ellos. Le dice, a estos evita. Los hombres del tiempo del fin que van a estar en la iglesia van a ser amadores de sí mismos. Amados, tengamos, sabiendo que el día se acerca, entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Saben qué dice en los Tesalonicenses Pablo? Que sabiendo que el día se acerca, que nos amemos los unos a los otros, para que podamos estar parados en firmeza ante la venida de nuestro glorioso Señor. Ante la venida del glorioso Señor, ¿qué tengo que hacer? Para que esté tranquilo y seguro. ¿Haber hecho qué? Amado de los hermanos. Amén. Juan dice, el que no ama no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo? Y no amo a mi hermano a quien sí veo. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Pero estoy diciendo la Biblia. ¿Existe alguna otra forma de tener seguridad de que soy un hijo de Dios fuera del amor? No, entonces cuidémonos con el amor. Porque el amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. Yo puedo pensar que amo, porque hay un hermano de Buenos Aires que cuando no estaba en el Señor todavía,
le estábamos tratando de ganar para el Señor, y él hablaba de otra persona que decía que era un marido precioso, que amaba a su esposa de una manera increíble, y al lado estaba la esposa de este que hablaba y miraba al suelo así como no asintiendo lo que este decía. Y después de hablar, en un momento se emocionó y empezaron a caerle lágrimas hablando de esta persona. Y le digo, ¿quién es esta persona? Y me dice, soy yo. Nunca había visto a alguien emocionarse hasta las lágrimas de sí misma. Solo un argentino puede. Ese hermano es un hermano precioso, está entre nosotros y se bautizó y hace muchos años sigue al Señor. Pero la anécdota quedó, porque en el fondo somos todos un poquito así. Nos creemos las personas más amorosas del planeta y creemos que los demás no interpretan nuestro gran amor. Bueno, algo está mal en nuestro amor. Si los hermanos no se sienten amados, tenemos que dudar de que nosotros realmente estamos amando. Y lo digo porque el que ama es de Dios y el que no ama no es de Dios. Y el amor solo es amor en adversidad. Porque Jesús dice, si ustedes aman a los que los aman, en Mateo capítulo 5, ¿qué de bueno están haciendo? Eso lo hace cualquiera. Pero amen al que no los ama. Saluden al que no los saluda. Oren por el que los calumnia. ¿Y qué dice? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No dice para que tengan un grado más alto de madurez. Es para ser hijos de Dios. Amados, Dios es amor. Y el que ama es participante de la naturaleza divina. Y el que no ama no es participante de la naturaleza divina. El amor de Dios, ¿cómo se ve? Se ve en Jesucristo colgado en una cruz, injustamente, siendo perfecto, y desde la cruz colgado con clavos en sus manos, con clavos en sus pies, desangrándose y con el dolor más horrendo que un hombre pueda tener, él está pensando en los que están adelante de él y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esa cruz está Jesús subido, mientras los clavos le están golpeando, y le habla a sus discípulos y dice, Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Está todavía ministrando, hermano. Este es el amor que Jesús dice, si nosotros no tomamos su cruz. ¿Qué es la cruz? Es amor. Déjenme que diga lo siguiente. Si yo no amo, si yo no tomo la cruz, no solo que no soy hijo de Dios, sino que no empecé la vida cristiana. Entonces, precisamos traer las palabras de Jesús, que en su mayoría son palabras que nos muestran cómo amar al prójimo, en su gran mayoría. Y tenemos que transformarlas nuestro principal discipulado, nuestra principal materia de crianza de hijos. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Las palabras que Jesús nos enseñó. ¿Cuál es la enseñanza que nuestros hijos tienen que recibir? Tienen que saber que es mejor dar que recibir. Tienen que saber que hay que preferir al otro. Tienen que saber que tienen que perdonar 490 veces a su hermanito por día. Tienen que saber que no hay que mirar la paja en el ojo de su hermanito o su hermanita, sino la viga de su propio ojo. Pero para eso tenemos que ejemplificar ese amor en nuestro matrimonio. Los hijos tienen que saber que así se quieren papá y mamá. ¿Estamos de acuerdo?
Porque todo ministerio, y criar a nuestros hijos es un ministerio, es el primer círculo. Primero tenemos, el primer círculo es el propio misionero, el corazón del propio misionero. Ese es el campo misionero más difícil. El segundo círculo es el matrimonio. Tercer círculo son los hijos. Cuarto círculo son los amigos más cercanos de la iglesia. Y finalmente están todos los prójimos que encontramos a lo largo de nuestro día cotidiano. ¿Sí? A quienes tenemos que ganarlos para Cristo, y lo tenemos que hacer con el Evangelio, con la palabra. Por eso son los círculos. Y todo ministerio, dijimos, nos enseñó Víctor Rodríguez, tiene que ser el desborde de la vida de Cristo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, y luego hacia los hermanos y finalmente hacia afuera. Entonces, cuidemos estos círculos, porque si yo no vivo esto en mi vida personal, no lo vivo en mi matrimonio, no lo enseño en mi casa, es decir, mis hijos no saben amarse el uno al otro. Mis hijos no saben prestarse las cosas. Para que jueguen con un juguete tengo que comprarle el mismo juguete a cada uno, porque no se pueden alegrar el uno con el juguete del otro y estar felices porque el otro está feliz. Y yo quiero predicarle al mundo. Primero arreglemos el problema en casa. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy tratando de decir que el amor al prójimo es el eje de todo lo que el Padre quería cuando hizo la ley de Moisés. Jesús dijo, le preguntan los fariseos, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice, es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que en la ley, como dije más adelante en el mensaje anterior, en la ley estaba todo comprendido en el amor. Y Pablo dice en Romanos, y también lo dice en Gálatas, que en el amor al prójimo se cumple toda la ley. Entonces, la iglesia es el lugar donde se vive el amor de Cristo, donde todos nos perdonamos el uno al otro, nos edificamos el uno al otro, nos soportamos los unos a los otros. Y a mí me parece que sería bueno que todos aprendiéramos de memoria Colosenses 3 del 12 al 15. ¿Quiénes lo saben? Si no, lo vamos a dejar de tarea para todos, para que en las próximas semanas lo puedan aprender de memoria. Y los chicos incluidos. Colosenses 3, 12 al 15. Cuando lean la Biblia, acuérdense de lo que acabo de decir. Las proporciones. Y se van a dar cuenta que el amor al prójimo está por todos lados. Y es aquello de lo que menos se habla en la iglesia. Estamos más enamorados, obsesionados con otras verdades que no son tan importantes en la Biblia, y estamos muy poco obsesionados con el amor al prójimo. Si la tienen abierta, la decimos todos en voz alta. Colosenses 3, 12 al 15. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios y de vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Miren si esto está en la heladera de casa, si esto está en el currículum que tenemos que enseñarle a nuestros hijos todos los días. Miren si este es el decálogo de nuestro matrimonio. Miren si esta fuera la iglesia que los hombres del mundo vieran en nosotros. Porque en esto, dice Jesús, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿La gente puede pensar así de la iglesia hoy?
Lamentablemente no. Necesitamos volver al amor. Jesús nos hizo máquinas, entre comillas, para amar al prójimo. La nueva criatura es una criatura nueva que tiene la capacidad de expresar la voluntad de Dios y amar a los demás como Cristo nos amó a cada uno de nosotros. Jesús lava los pies de sus discípulos y les dice, así como yo hice con ustedes, háganse entre ustedes. Déjenme decirles que no necesitas amor de nadie. Déjenme decirles que somos una sociedad carente de amor. Venimos de hogares rotos. Venimos de padres que no nos criaron. La mayoría. De madres que no fueron ejemplo de madres. Yo no digo que no hubo buenos padres, que sí los hubo, pero la gran parte de esta sociedad es una sociedad que nos hemos criado a los ponchazos, diríamos en Argentina, que no invirtieron en nosotros, que no nos amaron como tendrían que haber amado. Nosotros nos toca a los padres y a las madres, nos toca ejercitar una paternidad, una maternidad que no vimos en otros. Y nos cuesta tratar de hacer algo de lo que no tenemos tantos ejemplos para ver. ¿Es así o no es así? Yo decía, Señor, ¿cómo vamos a ser padres si todo el Nuevo Testamento está lleno de gente soltera? Jesús era soltero. Pablo era soltero. De lo demás sabemos muy poco. No, a mí me hubiera encantado que hubiera uno de los apóstoles que nos hablara de su familia, de su matrimonio, porque nos toca formar familias en el medio del caos. O sea, nosotros somos todos resultado, o la gran mayoría, resultado de una generación caótica. Que lo último que quería la generación que nos antecedió era ser buenos padres y buenas madres. Lo que querían era mandarnos a la escuela, que nos arregláramos. Y vivimos en la generación del divorcio, de los hogares rotos, de las familias ensambladas. Salimos del caos y tenemos que establecer la voluntad de Dios. Yo digo, Señor, ¿dónde está nuestro ejemplo? ¿De dónde lo sacamos? Y esto lo hago para decirte que tenemos la solución. Jesús dijo, el que me vio a mí, vio al Padre. Felipe, hace tanto que estoy entre ustedes y no te das cuenta que el que me vio a mí vio al Padre. Él nunca hizo su voluntad. Entonces, Él dio su vida por nosotros, mostrándonos al Padre. Y con esto, ¿qué te quiero decir? No busques más en la sociedad. Ya tenés amor suficiente. Ya Jesús dio su vida por vos y por mí. Nos lavó los pies. Nos dio sus palabras de vida eterna. Y no necesitamos el amor de nadie más. Dios no te pide que ames con un amor que no recibiste, sino que te dio su amor y dio su vida por vos y te dio sus palabras para que vos no necesites más de nadie. Así como yo te amé, te dice Jesús, vos amá al que tenés al lado. Y se soluciona el problema. Dios no nos pide nada que no nos dio. Amados, nos sobra amor. Nos sobra amor. El problema es que lo mendigamos a donde no hay. Y lo tenemos todo en Cristo. Amén. Bueno, quiero cerrar con un pasaje más, que es contundente. Mateo 25. En la Biblia, Dani, Mateo 25. no tengo
Lo que pasa es que no lo vamos a leer todo, porque si no, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hay una canción que todos conocemos, que no sé si les gusta. En mi casa no me la dejan cantar porque no es muy linda. A mí me encanta. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿De cuándo estamos hablando entonces acá? El fin de los tiempos. Acá dice el juicio a las naciones de título. Así termina este juego, ¿ok? Hay cabritos y hay ovejas. Bueno, ovejas y cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que son quienes, las ovejas, venid benditos de mi Padre. Y fíjense bien la base de las materias que Dios va a tomar cuando venga el juicio final. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, acá dice que tuvo hambre, le dimos de comer, tuvo sed, le dimos de beber, estuvo enfermo, lo visitamos, estuvo desnudo y lo cubrimos, estuvo en la cárcel y lo fuimos a visitar. Y ellos dicen, ¿cuándo? Están sorprendidos. O sea, los que van a estar ese día en el grupo de las ovejas, a su derecha, vamos a estar sorprendidos. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dimos de comer? Yo no sabía que vos tenías hambre. Yo no sabía que vos tenías sed. Es más, no me acuerdo nunca haberte dado un vaso de agua. Nunca me acuerdo haberte visitado. Nunca me acuerdo que vos estuvieras desnudo. ¿Y él qué dice? Por cuanto lo hicisteis, ¿a quién? A uno de quiénes. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? ¿Quiénes? Más fuerte. La iglesia. Amados, es tan fuerte este mensaje del amor al prójimo que esto define nuestra entrada al reino de Dios. Es a los hermanos que Dios mira cómo los tratamos. Ese loquito del barco que tiene cara media rara y que se viste de una manera extraña y que te cae tan antipático y que te parece insoportable, que te parece insufrible, que hay que aguantarle tantas. Lo que hagas por él define si sos o no sos hijo de Dios. Y con cosas tan sencillas como darle de tomar un vaso de agua, o visitarlo, o ayudarlo con alguna ropa que necesita. Nuestras actitudes a los hijos de Dios son las que determinan si somos hijos de Dios. Aprendámoslo cuanto más antes mejor. Porque la medida de nuestro amor a Cristo se mide mirando nuestro amor a los hermanos. Y la medida del amor a los hermanos se mide en la adversidad.
Cuando el otro no le está yendo bien, cuando no me gusta, cuando no me cae bien, cuando es insoportable, cuando es insufrible. Es decir, yo sé que amo cuando alguien es insoportable, cuando alguien es insufrible, cuando alguien requiere una paciencia sin límites, porque hay que esperarlo todo. Amén. Entonces, seguir a Cristo, chicos, es plantar este amor en nuestros corazones. ¿Quién lo plantó este amor? Jesús. No tiene que hacer más nada para plantar este amor. Ya murió por nosotros, ya nos habló las palabras, ya nos habló los pies, ya compró nuestra entrada al Padre, ya nos llamó hijos de Dios, ya nos hizo participantes de la naturaleza divina, ya nos hizo herederos y coherederos con Él, ya preparó lugares celestiales para nosotros, ya tiene mansiones para nosotros, está preparando un nuevo cielo, una nueva tierra. Amá al que tenés al lado. Amémonos los unos a los otros. Amén. Porque en este solo mandamiento se cumple toda la ley de Dios. Amén. Plantemos este concepto de el amor en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestros hijos, en ese barquito pequeño donde están las amistades más cercanas. Y cuando vayamos a hacer misión al mundo, estaremos siendo completamente honestos, porque estamos predicando lo que vivimos. Y termino con la gran comisión. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone sobre el candelero, y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dije que esta es la gran comisión, porque todas las palabras de Jesús son una gran comisión. Y cuando sacamos una, estamos eliminando un mandamiento de Dios. Y este mandamiento nos está diciendo que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que empiece por nuestros hijos, que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre, y luego los vecinos y los demás que Dios ponga en nuestro camino. Amén. Amén. Gracias. Gracias.